Dios les bendiga, hermanos. Una vez más aquí compartiendo con ustedes la palabra. Les agradecemos que estén con nosotros. Un saludo a todos aquellos que día a día ven estas predicaciones, que día a día nos permiten estar dentro de sus hogares. Yo les agradezco, hermanos, me da gusto. Hace 8 días veía los comentarios y fue algo que mi vida llenó de gozo, porque el saber que muchos de ustedes están pendientes, que muchos de ustedes están preguntando y que cada día se añaden más a estas transmisiones, para nosotros es un gusto. Y yo le daba gracias a Dios porque no solamente los de Iglesia Monte Sinaí están reunidos para compartir y escuchar la palabra, sino que muchos han sido alcanzados. Algunos de ustedes yo no los conozco o no los conocemos, pero nos conocemos por el amor de Cristo. Y que bueno, que ustedes estén aquí para mí es un gusto y un darle gracias a Dios, porque este es el propósito de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y pues me gozo porque ustedes estén con nosotros y les doy la bienvenida y un fuerte abrazo, hermanos. Gócense en la palabra y pongamos oído atento y disfrutemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Pastor. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Seguimos firmes con ese anhelo por compartir la palabra, que sus vidas sean renovadas cada día y que el trabajo y esfuerzo que estamos haciendo pues sea de bendición para ustedes. La verdad es que cuando se hacen las cosas con amor, cuando se hace las cosas apasionadamente, no cuesta trabajo, que sí implica un esfuerzo, pero se hace fácil hacer esta tarea, hermanos. Y pues aquí seguimos con ese anhelo de que ustedes pongan de su parte, pongan su disposición para escuchar, para aprender y para compartir la palabra, porque más que nada ese es el fin, que usted pueda compartir el mensaje que usted está recibiendo. Y pues gloria a Dios, hermanos, vamos a empezar. Sí. Oramos, pastor. Gloria a Dios. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por ese anhelo que pones en nuestro corazón de llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Yo te pido por aquellos que van a escuchar, que van a ver este video, que sea de bendición, que sea ese parteaguas en su vida, el impulso para que ellos puedan seguir adelante. Te lo pido por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Habla a través de nuestros labios, que sea tu palabra la vida de cada uno de nosotros, que sea tu palabra, Señor, que llegue a lo más profundo de la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, hermanos, hoy tenemos un mensaje. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Usted dirá, hermana, ahora están empezando al revés. Ciertamente estamos empezando ahora con las iglesias. Queríamos compartir primero estos temas que estuvimos viendo en las clases pasadas de la segunda venida, arrebatamiento, los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Y bueno, seguiremos viendo más temas, pero el Señor me hacía sentir que bueno, ahora habláramos de las iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Esto es porque el Señor me hacía sentir que después de lo que ya hemos visto, hermanos, de todo lo que va a pasar en la semana 70 de Daniel, en esa gran tribulación, nosotros como iglesia necesitamos estar firmes en el Señor. Nosotros como iglesia necesitamos conocer cuál es nuestro estilo de vida, cómo estamos viviendo. Nosotros cuando vemos en el libro de Apocalipsis todas estas iglesias, 5 de ellas tienen una demanda del Señor, tienen algo que las llama a arrepentirse. 2 de ellas, bueno, una de ellas el Señor no le llama porque es la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, y bueno, ella solamente el Señor le dice que tiene que seguir adelante. Y la iglesia de Filadelfia, una iglesia que se encaminaba a ir a la perfección,
Y bueno, el Señor me hacía ver que como iglesia necesitamos saber que a veces a través de la vida, a través de nuestro diario vivir, vamos pasando situaciones un poquito difíciles y bueno, a veces nuestra vida espiritual mengua. Y bueno, el Señor nos habla que pues que es necesario que nosotros cuidemos nuestra salvación con mucho temor y con mucho temblor. El propósito de empezar a hablar ahora de las 7 iglesias el propósito es para que nosotros entendamos por el camino que debemos andar. Como dice en Apocalipsis 1:3, que dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor nos hace una exhortación a nosotros como iglesia a estar preparados y listos, porque el día del Señor viene, porque el tiempo está cerca. Entonces le dice a la iglesia que escuchemos las palabras de esta profecía, o sea, refiriéndose a lo revelado también en Apocalipsis, para que nosotros podamos leer, podamos oír y podamos guardar lo que está escrito en este libro. Entonces, este es un propósito para que nosotros andemos en la manera correcta de vivir. Ciertamente, pues es difícil cuando nosotros como iglesia hemos transcurrido o hemos caminado, a veces es un largo camino y a veces ese camino se ha tornado difícil y a veces nuestras vidas han menguado, se han apartado, mucha iglesia se ha convertido en mundana o una iglesia se ha convertido en una iglesia tibia, o a veces hay una iglesia que está sufriendo en estos momentos y Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros a través de el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Algo más, pastor? Cada iglesia tiene un mensaje especial. Hablamos de las iglesias que les llama arrepentimiento, pero cada iglesia tiene un mensaje para nosotros que debemos de ahí está tocándolo. De estudiar. Ciertamente estas iglesias vivieron en un tiempo atrás, pero que el mensaje que nos dejan se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, pues es muy interesante el estudio de cada una de estas iglesias. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ir viendo, hoy vamos a ver la iglesia de Éfeso. Vamos a ver qué es lo que significa la palabra Éfeso, dónde se localizaban estas iglesias. Bueno, la iglesia de Éfeso, o todas las iglesias que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, estaban localizadas en lo que es Asia Menor. Y se puede decir, si lo podemos ubicar, está en Turquía, lo que hoy es el país de Turquía. Por esa área estaban ubicadas las iglesias del Apocalipsis, y hoy estamos viendo de la iglesia de Éfeso. Y bueno, Éfeso era una ciudad muy que tenía mucha comunicación, mucho comercio. Era una iglesia muy idólatra también. Era una iglesia, una ciudad. No estamos hablando ahorita de la iglesia, estamos hablando de la ciudad de Éfeso, donde se encontraba la iglesia de Éfeso. De ahí toma el nombre también la ciudad de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Vamos a ver que, bueno, esta ciudad de Éfeso es la palabra Éfeso significa deseada. La palabra Éfeso significa deseada. Era una ciudad muy deseada para todas las ciudades que estaban a su alrededor. Era muy deseada, era muy codiciada por su comercio, por su cultura, por su idolatría. Ellos tenían una diosa, Diana, Artemisa o Diana de los Efesios. Uh-huh. Ajá. Esta diosa Artemisa o Diana de los Efesios era la diosa de la guerra o de la cacería o de la fertilidad. Era
pues de alguna manera muy adorada. Ellos tenían mucha idolatría en Éfeso, todo lo hacían con mucho deseo, lo hacían con mucha pasión. Las cosas que hacían en la ciudad de Éfeso, de ahí a tener su gran importancia como ciudad. Nosotros estamos viendo que ella tenía un templo, se llamaba el templo de Artemisón. Bueno, y fue considerado una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana, o de Artemisa. Ella pues dice que con 127 columnas, y bueno, era una de las grandes maravillas del mundo. Esta era una ciudad muy, muy deseada para las ciudades que estaban a su alrededor. ¿Algo más que nos quiera compartir, hermanos? Sí, bueno, entonces vamos a ver que dentro de esta ciudad de Éfeso se localiza la iglesia de Éfeso. Ahí fue fundada la iglesia de Éfeso, lo que yo les decía, en Asia Menor, y lo que hoy en día es el país de Turquía. Bueno, vamos a ir viendo lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí, cuando nosotros empezamos a ver Apocalipsis capítulo 1, vemos que el Señor Jesucristo le revela a Juan, ¿verdad? Le revela a Juan las cosas que han de suceder. Dice ahí en el versículo 19, de 1:19, le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, Juan tiene un trabajo que es escribir las cosas que son, lo que era en ese tiempo, lo que estaba viviendo la iglesia y lo que se le es revelado. Dice, las cosas, dice en el versículo, las que son y las que han de ser después de estas, o sea, lo que iba a pasar después de la historia de la iglesia, lo que hemos visto que después del capítulo 4 ya no vemos que la iglesia se mencione. Solamente en el capítulo 2 y 3 nos habla de la iglesia desaparece, y ya vimos en el capítulo 4 y 5 en esa adoración celestial donde ellos están cantando al Cordero, ¿verdad? Que fue inmolado y al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces Jesús le dice a Juan que escriba estas cosas y lo hace con un propósito. Él le dice, bueno, escríbele a las 7 iglesias que están en Asia, escríbeles estas, esto lo podemos ver que están en Asia porque ahí en el capítulo 1:4 así nos dice la palabra del Señor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y viene un saludo hacia ella, le dice, paz a vosotros. Quien escribe, dice la palabra del Señor, del que es, del que era y del que ha de venir. O sea, quien escribe esa carta es Jesucristo, del que es, del que era y del que ha de venir. Él es el que escribe esa carta, el remitente, el que dice, esto es lo que yo quiero, Juan, que tú les enseñes a las iglesias. Y bueno, aquí hay un detalle bien interesante. Pablo, él casi no escribió todo, más bien, él no escribió todas sus cartas, él tenía quien le escribía. Entonces, el que le escribía a Pablo era Lucas. Entonces, lo mismo aquí sucede. Jesús le dice a Juan, escribe, pero el que manda o el que da el mensaje es Jesucristo a través de Juan. Por eso es que vemos en las cartas de Pablo que a veces usa cosas que solamente los médicos conocen, ¿sí? Entonces, en un estudio profundo de cada una de estas cartas, vamos a encontrarnos con esos detallitos que también tenía los toques de Lucas, ¿sí? Aunque Pablo le estaba, yo supongo, dictando, Pablo escribía y lo escribía muchas veces con los términos médicos para poder expresar el mensaje. Sí, y esto es lo mismo que pasa con estas cartas. Jesús plasma y le da a Juan lo que tiene que escribir, lo que Dios tenía planeado para las iglesias. Así es. Entonces, él le dice que él viene pronto. Ahí si nosotros seguimos leyendo el 1:4, del versículo 4 al versículo 8, en el versículo 7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra lamentarán por él, sí, amén. Entonces, el propósito de escribir el libro de Apocalipsis
y escribirle a las iglesias es con el propósito de que nosotros entendamos que Él viene pronto, que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son dos eventos diferentes, pero que el Señor está tratando de alertarnos a nosotros como iglesia para que estemos listos y apercibidos para cuando se escuche el toque de la final trompeta. Entonces, el Señor, que todo lo ve, porque ahorita lo vamos a ir viendo, que todo lo ve, porque si nosotros vemos más adelante, ahí en el capítulo 1, nos está hablando del Hijo del Hombre, y una de sus características son sus ojos como llama de fuego. Quiere decir que todo lo ve, Él todo lo escudriña, todo lo conoce de ti, todo lo conoce de mí, Él todo lo sabe. Entonces Él sabe la situación por la que cada iglesia iba a pasar. Y que no solamente en ese momento de la historia de Éfeso, sino que estas iglesias que están aquí en Apocalipsis, no solamente fueron en el tiempo de los apóstoles, sino que tiene también que ver con nosotros un periodo de historia, una conclusión de historia, y que a lo largo del tiempo también nosotros como iglesia podemos caer en semejante estilo de vida, si nosotros no estamos apercibidos. Es por eso que el Señor dice, yo que vengo pronto, y para que no pasen las cosas que van a suceder después de estas, te digo que te prepares y estés listo para quitar las cosas que estén perjudicando tu vida, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Algo más, pastor? No, vamos bien. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, 1 al 7. Ajá, y bueno, vamos a ir, no sé si le damos lectura. Sí, lo leemos primero y ya después lo vamos a ir descarnando. Sí. Dice la palabra del Señor: escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido, pero tengo esto contra ti. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo, así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor, al igual que yo, odias lo que hacen los nicolaitas. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que salga victorioso le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín del Edén. De Dios, perdón, en el jardín de Dios. Bueno, empieza con el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia. Esto es, dice, escribe al ángel de la iglesia. Quiere decir que iba una carta dirigida a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Vamos a entender primero qué es iglesia, ¿verdad? ¿A quién va dirigida? A la iglesia de Éfeso. ¿Quién es la iglesia? A veces pensamos que iglesia es el templo o el lugar, pero la iglesia es usted y soy yo, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa los llamados aparte o los llamados a salir fuera del mundo, a estar apartados del mundo. Esto no significa que ya no vamos a convivir con la gente que está en el mundo. Sí, pero no vamos a hacer las obras que ellos hacen, porque estamos aquí como esa luz en medio de la oscuridad, como esa sal del mundo, para anunciar a las gentes que hay un Salvador, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces, la iglesia significa los llamados aparte. Entonces, quiere decir que esta carta que fue escrita por Juan, pero dictada por Jesucristo, es mandada a la iglesia de Éfeso, pero a alguien en especial. Ajá, y ese alguien en especial dice que es un ángel. Cuando nos está hablando de un ángel aquí, no se refiere a un ángel o a un ser celestial. La palabra ángel, significa enviado o mensajero, ¿verdad?
Pero también nosotros vemos la palabra del Señor que los pastores, o sea, el ángel de cada iglesia es el pastor de cada iglesia, al quien se le envía esa carta, ¿verdad? Se le iba a enviar esa carta. Bueno, porque nosotros vamos a ver que él es el encargado de guiar a la iglesia. Vamos a ir viendo ahorita vamos a ver un poquito más del ángel, algo más. Sí, bueno, la hermana hablaba acerca de la iglesia, y algo que nos tiene que quedar claro es que la iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando habla de que los apartados o los que están afuera, en el término iglesia, no se refiere a que ya no haya esa convivencia diaria con las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador, pero a donde nos debemos enfocar es al cambio de vida. Cuando Jesús habla con Pedro, le dice: de cierto te digo, bueno, ya al final, cuando lo iban a crucificar, le dice: de cierto te digo que hoy me negarás 3 veces. Y vemos que Pedro se aleja y empieza a convivir con toda la gente que estaba pues reunida en esta fiesta de la Pascua, y quiere pasar desapercibido, pero su manera de hablar lo delataba. E incluso muchos con los que estaba reunido lo escuchaban hablar y decían: tú eres de los de Jesús, por la forma en que hablaba. Entonces esto es algo bien bonito, hermano, porque los que están en Cristo, los que son la iglesia de Cristo, se delatan por su comportamiento, por su forma de hablar. Si usted está en una reunión o va a algún lugar y hace lo mismo que los demás, eso debe de dejar en nuestro corazón duda, hermano. ¿Y por qué duda? Duda en el sentido de que eso dice si realmente Cristo es el Señor de su vida. Si Cristo es el Señor de su vida tiene que ser transformada. Su vida no puede ser igual a la de los demás, porque si es igual a la de los demás, si usted hace lo mismo que hacen los que no han recibido a Cristo Jesús como su Salvador, ¿eso qué quiere decir? Que no es de la iglesia. Entonces se da cuenta cómo iglesia, el ser apartado nos lleva a ser diferentes. A eso se refiere la iglesia, a los que son diferentes, a los que tienen un estilo de vida totalmente diferente a la gente que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor. Entonces, esto nos lleva mucho más allá de iglesia, ¿no? Porque muchos decimos: vamos a la iglesia, pero decir vamos a la iglesia es decir vamos a un lugar donde se habla de Dios o se canta. Hace muchos años fui a un concierto de Marcos Witt, y me llamó mucho la atención algo, que cuando estábamos entrando al auditorio, llegaron unas personas fumando y ahí estaban platicando, y de repente tiran su cigarro y se meten también al concierto. Entonces a mí me sorprendió mucho esto, ¿no? Digo, bueno, ¿estos quiénes eran? ¿Sí? Y muchos estamos así, decimos tener el título de iglesia o que somos cristianos, pero en realidad pues no lo somos, hermano. Entonces esto es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Como iglesia somos los que estamos afuera del mundo, que no convivimos o no compartimos las mismas cosas que el mundo hace. Amén. Y bueno, hablaba de los ángeles. Ahorita la hermana nos va a dar una cita, pero hay 3 sentidos de ángel. El primero que decía la hermana, que es el mensajero, ¿no? Entonces aquí pudiera decir que se reunieron todos los ángeles, los mensajeros, para llevar el mensaje a las iglesias. El otro es el que se ha sugerido como ángelus, que quiere decir el obispo de cada iglesia. Y el otro sería los ángeles de la guarda, que según el pensamiento hebreo, cada nación tenía su ángel. Y lo vemos, por ejemplo, que Israel, su ángel de la guarda es Miguel. Pero también la Biblia nos habla, ahorita lo va a decir la hermana, supongo, acerca de que los niños tienen su ángel de la guarda, y que pues cada uno de nosotros tenemos a alguien que nos cuida. Sí. Bueno, de hecho, vemos ángel, aquí
Esta carta es escrita hacia ese obispo, a ese pastor que en ese momento dirigía la iglesia de Éfeso. Pero esta carta también es para hoy en día para todos esos pastores. Vamos a ver Mateo 11:10 al 11, hermanos, para ver que un pastor es el que está al cuidado de la iglesia. Y antes de leer también, pues nos dice la palabra del Señor que el que tiene las 7 diestras, ¿quién es el que firma esta carta? Dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, o sea, es Jesucristo quien está firmando esta carta. Y cuando habla de el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y los 7 candeleros, podemos ver en el versículo 1:20, y ahí nos da la respuesta quiénes son estas 7 estrellas y quiénes son los 7 candeleros, para ir entendiendo en dónde es donde se mueve Jesucristo. Dice en el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, esas 7 estrellas son un pastor de cada iglesia al que se le iba a enviar una carta. Ahora dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, o sea, los candeleros son las iglesias. ¿Dónde se mueve Jesucristo? Jesucristo está en medio de la iglesia. Vamos a ver, bueno, ya vimos quién escribe, que es Juan. Quién es el que dicta la carta, es Jesucristo, y quien la firma. Ahora, es dirigida al ángel. Entonces estamos viendo, vamos a leer Mateo 11:10, 11. Dice la palabra del Señor, las escrituras dicen de él, oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Les digo la verdad, de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es mejor que Juan. Bueno, aquí volvemos a ver otra cita donde confirma que el ángel es un mensajero de Dios. Aquí nos acaba de leer el pastor que Juan era el mensajero, el enviado para preparar el camino para que viniera Jesucristo. Entonces, se refiere a un siervo de Dios, a un pastor. Nosotros vemos que, bueno, el pastor es el que dirige, es el encargado de dirigir, y bueno, de cuidar el rebaño, el que alimenta a través de la palabra. Entonces el Señor le estaba dando, el pastor tiene una gran responsabilidad, hermanos, que va a enfrentar delante de Dios. Entonces el ser pastor no es cualquier cosa, es un trabajo muy importante y muy comprometido, pero también de mucha responsabilidad. De mucha responsabilidad es el ser pastor. Vamos a ver si me ayuda a buscar en Ezequiel 34. Quisiera que me leyera del 11 al 15. Aquí vamos a ver acerca de los pastores, que se les da el cargo de alimentar al rebaño, de cuidar el rebaño, de dirigir al rebaño. Esto es dirigir tu vida, dirigir mi vida. El pastor tiene que hablarte a veces cuando es necesario hablarte duro, porque a final de cuentas Dios le va a demandar sus vidas al pastor. Tu vida y mi vida se la va a demandar al pastor. Lo que nos dio de comer, lo que no nos dio de comer, tiene una gran responsabilidad el pastor. Vamos a ver esta cita. Un buen pastor, ¿verdad? Es en Ezequiel, del 11 al 15. Dice la palabra del Señor, porque así dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, las pastorearé como un pastor pastorea un rebaño, cuando anda entre sus ovejas que se han dispersado. Así las pastorearé, las rescataré de todos los lugares donde se dispersen en el día oscuro y lleno de nubarrones. Las traeré de las naciones y las reuniré de otros países para traerlas de nuevo a su tierra. Entonces las pastorearé en los montes de Israel, por los valles y todos los pueblos del país. Las pastorearé en los mejores pastos y su
prado se extenderá hasta los montes más altos de Israel. Descansarán en buenos pastos y se alimentarán en los mejores pastos en los montes de Israel. Yo mismo cuidaré a mis ovejas, las haré reposar. El Señor Dios lo ha dicho así. ¿Sí? Aquí nos está hablando del buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Bueno, el buen pastor cuida a sus ovejas, va por ellas, las alimenta, les da ese aliento. Si alguna está herida, la consuela, la sana. Bueno, trata de ser como Jesucristo dice que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas. Y dice que, bueno, también hablándonos de buen pastor, también nos habla que también hay malos pastores, nos dice que, bueno, la palabra del Señor, que está en contra de los malos pastores. Él quiere que todo pastor de cada iglesia tenga cuidado de su rebaño, pero también habla de aquellos malos pastores. Quisiera que me ayudara a buscar Pastor 34:10 de Ezequiel. Ya lo leímos, ¿no? No, nada más leí yo. Dice, así dice el Señor Dios, miren esto, miren, estoy contra esos pastores y les demandaré mis ovejas, los echaré, no los dejaré pastorear mis ovejas nunca más, rescataré mis ovejas de sus fauces y los pastores ya no se alimentarán de ellas. ¿Sí? Entonces está diciendo que Él está en contra de aquellos pastores que están en contra, que no hacen su voluntad, que no hacen la voluntad de cuidar a su rebaño. Entonces, cuando Dios es específico en esta carta, es envíale al ángel de esta iglesia, al que cuide esta iglesia, de que debe de hablar la palabra y que debe de cuidar su trabajo y debe de cuidar a la iglesia. Dice que Él está en contra, que Él es el buen pastor. Dice que el mal pastor es aquel que no es pastor, sino es un asalariado. Aquel que solamente recibe un sueldo, pero no le importan las ovejas, no le importan si les ha pasado esto, les ha pasado lo otro. Solamente recibe un sueldo, le llama el Señor asalariados, pero a los que dan su vida por las ovejas los llama buenos pastores. Entonces estamos hablando aquí que así como hay buenos pastores que Dios quiere que hagan su obra, también hay malos pastores. Vamos a ver qué nos dice del 1 y 2, de ahí mismo, del 34. El Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y darles este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios, oigan pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan del rebaño? Ustedes se comen el queso, usan la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la que está herida, no van a atraer a la que se descarría, ni buscan a las perdidas, y hasta a los fuertes los abusaron y los trataron con crueldad. Las han dispersado sin pastor, así que ellas se han convertido en presa de los animales salvajes. Mis ovejas andan descarriadas, por los montes y colinas han sido dispersadas, por toda la faz de la tierra, y nadie las ha ido a buscar. Así que pastores, escuchen este mensaje del Señor. Prometo por mí mismo, dice el Señor Dios, que ustedes pastores serán castigados por haber tomado mis ovejas como un botín, por dejarlas sin pastor a merced de los animales salvajes, por ni siquiera haber tratado de ir a buscarlas, por ignorarlas y por cuidarse solo a sí mismo. Por lo tanto, pastores, escuchen este mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios, miren, estoy contra esos pastores y les demandaré mis ovejas, los echaré, no los dejaré pastorear mis ovejas nunca más, rescataré mis ovejas de sus fauces y los pastores ya no se alimentarán de ellas. Sí, entonces está hablando de esos malos dirigentes que han pensado en ellos mismos y se han olvidado de las ovejas, se han olvidado de darles ese buen alimento. Como hoy vemos muchas iglesias que solamente les hablan de prosperidad, que solo les hablan de las cosas bonitas,
gente pastores que les están enseñando a su iglesia, ni siquiera al arrepentimiento, ni siquiera a vivir una vida en santidad, pastores que les están enseñando solamente a vivir en el mundo, a hacer las cosas del mundo y a no tener una vida diferente. Dios va a demandar de esos dirigentes sus vidas, pero también quizá ahorita usted diga, ándele, ese es para los pastores, pero también, hermanos, dice la palabra del Señor, que también Él juzgará entre oveja y oveja. Porque hay ovejas que, aunque hay buenos pastores, han sido rebeldes, han sido necias, han sido ovejas que están haciendo su voluntad y que si el pastor les dice algo, dicen, ya me voy y ya no quiero estar más, y se van y hablan en contra del siervo de Dios. Así como va a demandarle a los pastores, así le demandará entre oveja y oveja. Quiero confirmar esto que les acabo de decir, ahí mismo, hermano, 34 del 17 al 20. Así dice el Señor Dios: rebaño mío, yo impartiré justicia cuando tenga diferencias entre ustedes, entre una oveja y otra, entre los carneros y los chivos. No les es suficiente alimentarse de buenos pastos, porque tienen que pisotear lo que queda. Cuando bebes de aguas cristalinas, debes enturbiar el agua que queda para los demás. Mis ovejas se alimentan de los campos que pisotean y beben del estanque que enturbian con sus patas. Por lo tanto, dice el Señor Dios, yo seré quien juzgue entre las ovejas gordas y las flacas, porque ustedes se han empujado con el costado y la espalda y han atacado a cornadas a los débiles hasta dispersarlas. Pero yo rescataré a mis ovejas y ya no serán su presa. Yo impartiré justicia entre una oveja y otra. Entonces asignaré a mi siervo como su pastor y él las apacentará. Un descendiente de David las pastoreará. Él será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y su siervo David las guiará. El Señor lo ha dicho. Entonces haré un pacto de paz contigo, haré desaparecer del país a las fieras para que descanses segura en el desierto y duermas en paz en el bosque. Bueno, entonces aquí nos vamos a ver nuevamente que entre esas ovejas que no hacen la voluntad de Dios y que están en contra del siervo de Dios, también Dios les va a demandar. Entonces, tanto lo uno como lo otro tendremos que dar cuentas delante de Dios. Los dos, tanto la oveja como el pastor. Entonces, aquí lo que el Señor nos quiere decir, que como ovejas seamos buenas ovejas y como pastor seamos un buen pastor. Entonces, esto es lo que el Señor estaba diciendo a este ángel. Era algo importante porque lo que se escribe más adelante es a llevar a la iglesia por un buen camino, y tenía que hablarle y decirle lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, esto que nos enseña, que a veces Dios nos da mensajes y que tenemos que hablarlos. Así cuál es. El Señor decía, muchos decían, pues muchos ya se han ido porque eres duro en la palabra. Y Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Que se vaya el que se quiera ir. Entonces, a veces la palabra es dura, pero a veces la palabra también nos va a confrontar. Y mucha oveja no quiere recibir el mensaje del ángel del Señor, del pastor del Señor. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros escuchemos lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, vemos que esta carta va preparado al pastor de la iglesia de Éfeso, y el que la escribe como es Jesucristo, el que anda en medio de ellos. Ahora, vamos, ¿algo más, pastor, que nos quiera comentar? Pues está muy duro esto, hermana. Está duro. Tanto para los pastores como para las ovejas. Y nos pone a pensar en esa responsabilidad que tenemos. A veces la gente dice, pues es que es bien fácil ser pastor. No. Es que una vez alguien me dijo, es que el pastor debería de trabajar como nosotros trabajamos. O sea, el pastor debería de ser pastor y aparte tiene que tener su trabajo secular, y esto parece que es lo correcto, pero no saben lo que hay atrás de un pastorado. A veces ciertamente hay pastores, yo soy uno de ellos, no estoy en este momento a tiempo completo porque la necesidad me obliga a trabajar, hermanos.
pero hay muchos pastores que están al 100% a tiempo completo en la iglesia y dicen, pues es que no hace nada, nada más se la pasa acostado. Pero lo que no saben es que tiene que uno estudiar para hacer sus sermones, que tiene que estudiar para hacer sus estudios, que tiene que estar listo para ir a visitar, que si alguien está enfermo a la hora que sea, tiene que estar dispuesto a ir y dedicarle mucho tiempo. Y la gente no ve el trabajo del pastor como un trabajo, sino lo ve como un hobby, como algo que dice, pues le sobra el tiempo y por eso lo hace. Pero yo quiero dejarle a la iglesia esto, hermanos. Valore a su pastor, valore el trabajo de su pastor. Si su pastor ora, visita, se prepara para predicar, valore eso, porque usted piensa que esto es bien fácil. Y yo lo comparaba con el trabajo de un maestro. Los maestros exigen mucho dinero, exigen muchas vacaciones, muchos derechos, pero si vemos el trabajo del maestro, no es un trabajo que podamos decir digno, y con esto no estoy generalizando, porque yo también creo que hay buenos maestros, pero el maestro dice, no, es que nosotros dedicamos muchas horas para preparar nuestras clases, el pastor dedica muchas horas para preparar sus sermones, ¿sí? No, pero es que nosotros tenemos que lidiar con los niños, y a veces son 30, 40, a veces el pastor tiene que lidiar con más de 30, 40, 100 gentes. Entonces, a veces la gente ve el trabajo del pastor como algo sencillo, pero la verdad es que no es así. Pero también por el otro lado están los pastores que abusan de la iglesia. Una ocasión alguien vino diciéndome, no, es que tienes que pedirle para esto y para esto. Y yo le dije, espérate, o sea, ¿por qué pedir tanto dinero? El dinero de la iglesia es para la iglesia. Y me decía este pastor, pero ¿tú qué te preocupas si tú no vas a poner el dinero? Y muchos, así como lo dice la palabra del Señor, están viendo a las ovejas solamente el medio para poder satisfacer sus necesidades. Gracias a Dios, Dios no ha puesto en mi corazón esa perspectiva hacia las ovejas, sino todo lo contrario. El pastor está para darle a las ovejas, para cuidar a las ovejas, para estar al pendiente de ellas. Entonces, es difícil este trabajo, es muy difícil. Y si alguien cree, escuchen lo que le voy a decir, si alguien cree que esto es muy fácil, yo le invito a que se venga una semana a ser pastor, a ver qué le parece. Amén. Por eso, hermanos, miren, yo sé que a veces por algunos pastores pagan otros, ¿verdad? Y por algunas ovejas pagan otras. Yo creo que lo que aquí el Señor nos habla es, bueno, orar por nuestro pastor, ¿verdad? Y el pastor orar por sus ovejas. Amén, amén. Entonces necesitamos orar los unos por los otros, porque tanto el pastor como las ovejas somos humanos. Así es. Y tenemos muchos errores. Entonces, dice aquí, se comen unas a otras y se empujan y se avientan, y lo que está limpio, que queda limpio, lo ensucian y se van. No, hermanos, así no es la obra de Dios. Así no es el camino del Señor. Dios nos ha mandado a ser uno en Él, a amarnos los unos a los otros y a perdonarnos los unos a los otros. Si nosotros no hemos perdonado a nuestro pastor, si tú tienes algo contra tu pastor, debes perdonar y orar por él. Porque si tú no perdonas, la palabra de Dios es bien clara. Dios tampoco te va a perdonar. Entonces, Dios nos está hablando que tanto al uno como al otro juzgará a Dios. Entramos en este tema porque el punto es que Dios le da una gran responsabilidad al pastor. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el encargado de llevar el mensaje a la iglesia y decirle, te estás equivocando en esto y estás haciendo mal esto. Pero si alguien está equivocado también o se ha equivocado, también está el pastor para ayudarle. Y va a decirle, esto es lo que debes hacer. Te equivocaste, bueno, levántate, échale ganas, pide perdón y sigue adelante. No es para atacarnos unos a otros, no es para destruirnos unos a otros, sino para amarnos y perdonarnos unos a otros. En esto conoceremos que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hacer la diferencia, como decíamos, iglesia. Sí. Iglesia, vamos a hacer una gran diferencia. Yo sé que es un mensaje duro, un mensaje muy difícil,
pero bueno, esta es la palabra del Señor y yo tampoco puedo callarme lo que el Señor nos ha dado a conocer en esta tarde, y el hablar de la iglesia, por eso es difícil hablar de estas iglesias, porque toca los puntos más profundos de tu corazón y de mi corazón. Entonces nos va a confrontar la palabra, y a muchos de ustedes y a muchos de nosotros no nos va a parecer, pero no es lo que te esté diciendo yo, lo que te esté diciendo el pastor, es la palabra de Dios. Sí. Y que yo, hermanos, y el pastor debemos ser esos atalayas que estemos hablándole a la gente, apercibiéndole y viendo el peligro, que si su vida sigue en la misma condición se va a perder. Así es. Entonces, dice el Señor, si yo te doy un mensaje y no lo hablas, y aquella persona no entiende y no se apercibe de su mal camino, yo voy a demandarte lo que tú no le dijiste. Bueno, y cuando dice demandar, hermanos, te voy a hacer responsable de esa vida. ¿Sí? Aquí esto es algo que debemos de tener cuidado, porque a veces como no entendemos o no profundizamos en las palabras, no llegamos a entender todo lo que conlleva, ¿no? El que nos digan demandar, o sea, te voy a reclamar el que no hiciste tu trabajo. Entonces, algo que decía, aquí hay de los dos lados, hermanos, pastores que aman la iglesia de Dios, pastores que están entregados, que están apasionados por el servicio de Dios, y hay otros que pues abren la Biblia y a ver, no importa, ahorita les predico de algo y le abren la Biblia y ya tienen su sermón, pero hay otros que nos dedicamos a estar estudiando, que estamos con esa preocupación de ¿qué voy a enseñar? ¿Qué les voy a decir? Y no tanto por qué sale de mi boca, sino lo que Dios quiere que se le dé al pueblo, porque estos son los pastos, hermanos. Los mejores pastos y que el pastor busca es el que busque la dirección de Dios y que le dé la palabra que necesita el pueblo. Lo que estamos haciendo es lo que Dios nos está dirigiendo, llevar este mensaje de estas 7 iglesias, y parece que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero el poder profundizar y darles la palabra es porque hay un anhelo, porque usted se alimente, porque usted crezca, porque empiece a amar a Dios de tal manera que sea un apasionado por Dios. Entonces, valore eso, hermanos, ore por su pastor. Yo sé, lo decía la hermana en un principio, nos está viendo gente de otros lugares que tienen su pastor. Yo les invito, oren, y si a lo mejor su pastor ha fallado, como dijo mi hermana, perdónele y ore por él para que Dios ponga nuevamente ese fuego en su corazón. Sí. Amén. Entonces, bueno, hermanos, la palabra, como decía, es dura, pero bueno, la palabra tiene que ser dicha, si no Dios demandará su vida de nuestra vida. Pero bueno, una vez dicha la palabra, el responsable de elegir es usted, y de decidir soy yo y usted, de ser buen pastor y ser buena oveja, o ser mal pastor y ser mala oveja. A final de cuentas, Dios se lo va a demandar. Él sabe todo lo que hay alrededor de su vida y de mi vida. Entonces, a Él nada le podemos ocultar, porque Él es lo que nos dice en su palabra. Dice el que anda dice esto. Entonces, Él es el que sabe todo de nosotros. Yo sé que ahorita a lo mejor nos hemos tardado un poquito, me decía el pastor, que vamos a hablar de Éfeso. Le digo, hermano, hay muchísimo que hablar de Éfeso. Muy profundo. Es muy profundo. Entonces, vamos a seguir con el versículo 2. Nos puede leer 2. ¿Estas son las cosas? 2, ajá. Así yo dice. Conozco tus obras. Entonces, 2. Dice, yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. 2 y 3. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. ¿Sí? Bueno, entonces aquí empieza el Señor a describir lo que conoce de esta iglesia. Y Él conoce, dice, yo conozco, dice el Señor, yo conozco tus obras. Esto quiere decir que el decir yo conozco, Dios sabe nuestra manera de vivir. Así es. Él conoce todo.
de nosotros, sabe lo profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él sabe que aunque a lo mejor por dentro nos veamos blancos, Él sabe que a lo mejor por dentro hay oscuridad. Entonces, Él sabe todo de nosotros. ¿Y qué nos dice? Yo conozco, él decía de esta iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco que no soportas a la gente mala, yo conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo te conozco que has sufrido. Yo conozco que has tenido mucha paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, él daba una característica de una iglesia muy trabajadora, de una iglesia que se esforzaba en todo. Era, bueno, el conocer sus obras es que era una iglesia muy trabajadora, refiriéndose a evangelizar, a enseñar, a discipular. Era una iglesia que en todo el trabajo, en el servicio, era apasionada, era apasionada por Dios, lo hacía. Dice, conozco tu paciencia. Era una iglesia que aún en medio de tribulación, aún en medio de persecución, aún en medio del dolor, era una iglesia que permanecía. Aquí hay algo bien interesante. Sí. Nosotros tenemos que ver en qué circunstancias vivía la iglesia de Éfeso. Ya en un principio hablábamos que era lugar donde estaba el templo de Diana o de Artemisa. Y había, Éfeso era una ciudad muy importante porque estaba en un puerto. Y en este lugar llegaba muchísima gente, hermanos, de todos lados. Era una ciudad pagana, sí, como lo que acabamos de mencionar, idólatra y supersticiosa, hermanos. Entonces, el esfuerzo de la iglesia era resistir el medio ambiente donde vivía. Imagínense hoy un lugar donde pura idolatría, mucho pecado, muchas cosas de inmoralidad, y en medio de toda esa situación la iglesia se mantenía firme. Entonces, por eso es que Jesús le dice, yo conozco que has sido una iglesia esforzada, que te has mantenido, ¿sí? Entonces, son cosas que a veces nosotros pasamos por alto, hermano. El cristiano, esté donde esté, se debe de mantener firme. Hay algunos que dicen, al fin a mí aquí no me conocen, ¿no? Y hay gente que va a ciertos lugares y piensa que porque va a esos lugares nadie se va a dar cuenta de lo que hace o de lo que dice. Pero se nos olvida que el Dios omnipresente, que está en todo lugar, nos ve y sabe de todo lo que nosotros hacemos. Sí. Entonces, bueno, esta iglesia, así como lo vemos, Dios sabía que era trabajadora, paciente, ciertamente se desenvolvía en un medio, en un lugar muy difícil para ella, pero aún en medio de todo ello, era una iglesia que permanecía. Permanecía aún en medio de persecuciones, porque sabemos que la iglesia del principio sufrió mucha persecución y tuvo mucha situación por predicar el nombre de Jesucristo. Entonces fue una iglesia que aún en medio de todo eso ella permanecía. Así es. Ella permanecía, pero el Señor le hace una demanda. El Señor le dice ahí en el versículo 4 de Apocalipsis 2, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué es esto tan profundo que el Señor vio en el corazón de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, y que a lo mejor está viendo en nuestra vida en este momento? A lo mejor Dios sabe que nosotros somos una gente que aún en medio de la situación que estamos viviendo ahorita de pandemia, somos una iglesia que permanece ahí, una iglesia que cuando no había pandemia, pues si nos ponían a hacer el aseo lo hacíamos, si nos ponían a hacer el talento lo hacíamos, que si teníamos que venir a servir a la iglesia lo hacíamos, que si teníamos que predicar lo hacíamos, que si teníamos que
cantar lo hacíamos, recoger la ofrenda lo hacíamos, o sea, era algo que estaba haciendo en ese momento también la iglesia de Éfeso, trabajando, ¿verdad? Pero el Señor demanda algo, que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cómo podemos entender eso dejado? Muchos dicen, has perdido tu primer amor. Muchos casi siempre han escuchado que dicen, es que has perdido tu primer amor. La Biblia no dice has perdido, has dejado. Cuando se pierde algo, es algo que ya no vas a poder recuperar. Lo perdiste. Pero aquí no nos dice que se perdió el amor, sino algo que se dejó. Entonces, cuando hablamos de la palabra dejar, yo encontraba que la palabra dejar es separarse o alejarse de una persona o una cosa temporalmente o definitivamente. Eso es la palabra dejar, o sea, separarse o alejarse de una persona o una cosa temporalmente o definitivamente. ¿Qué es esto? Que cuando el Señor le está haciendo el reclamo no el reclamo, sino el defecto que esta iglesia tenía, es que se había separado de la presencia de Dios. Había dejado temporalmente o definitivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy muchos en la actualidad han dejado, ¿verdad?, al Señor, la intimidad con Dios, el buscar a Dios. Ese amor que nosotros teníamos al principio con Dios, el querer platicar con Él, el querer servirle, el querer amarle, lo hemos dejado a un lado. Estamos trabajando como por inercia. Yo me quedaba pensando que, bueno, cuando pierdes ese amor, tú haces las cosas, pero no las haces con gusto. Cuando no las haces por amor, las haces porque las tienes que hacer. Fue en una ocasión que el Señor me hacía ver esto del amor, porque me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿me planchas una camisa? Y yo le dije que sí se la planchaba, pero dentro de mí me subió el coraje hasta acá. El coraje, ¿no? De que no me gusta planchar. Y me enojé, o sea, no le dije no le dije nada, pero dentro de mí sentía mucho coraje porque tenía que planchar esa camisa. Y agarré la plancha, agarré la camisa y puse la camisa y agarré la plancha y me puse a planchar, pero tenía un enojo aquí. Entonces, en ese momento el Señor me dice, ¿sabes que amor es un placer? Y yo me quedé, ¿sabes que el que tú planches esa camisa debe de darte un placer? Debe de darte un gusto y no un enojo. Entonces tú puedes hacer las cosas, pero puedes estar enojado porque te están diciendo que lo hagas. Entonces te pueden decir, haz el talento y, siempre yo, ¿verdad? En una ocasión me acuerdo que al principio de la iglesia pues éramos muy poquitos y me decía, Mar, te toca el talento, te toca predicar, te toca hacer el aseo, te toca dar clases en la dominical. Y entonces llegó un momento en que dije, todo Viviana, dije entre mí, no le dije a Marisol ni a nadie. Y el Señor me dice, si quieres no lo hagas, si quieres no lo hagas. Yo lo voy a hacer contigo o sin ti. Así es. Pero lo voy a hacer. Y le dije al Señor, perdóname. Y entonces desde ese día, hermanos, lo que me pongan a hacer. Pero no es de que nada más lo hagas, sino que sientas el deseo y el agradecimiento por lo que estás haciendo. El amor. El amor. Porque, o sea, alguien que se para y que canta nada más por cantar, pero no siente ese amor por hacerlo, o sea, está haciendo lo que la iglesia de Éfeso. Sí, y a mí me llama la atención, porque fíjese, esta iglesia dice, trabaja duro. Sí. No se rinde. No se rinde. No acepta a los malos. Prueba a los que dicen ser apóstoles y que son mentirosos. Sé que resistes con paciencia por la causa de Dios, que has soportado maltrato sin darte por vencido. ¿Se da cuenta cuántas cosas hacía esta iglesia? Y que lo hacía meticulosamente. Sí. Pero lo que tú acabas de decir, había perdido ese amor por Dios. Sí. Había perdido esa pasión, ese enamoramiento. Ya me imagino al pobre de Juan ahí poniéndose su camisa a lo mejor bien planchada o medio arrugadona, qué sé yo. No, terminé, o sea, fue en un momento que el Señor siempre ha tratado, o sea, cosas así porque
difíciles, a veces no es que es algo que gobierne mi vida, pero Dios siempre nos lleva de gloria en gloria, de cambio en cambio. Fue la lección entonces. Fue la lección para mí, que todo lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer con amor. Sí. Entonces a veces nos da enojo que te pidan un vaso de agua y sí lo das, pero ahí está el vaso de agua. Que tienes que hacer de comer. Y estás enojado. Que tienes que hacer la limpieza. Ajá, y estás enojado. O que te dicen, tienes que leer la Biblia, tienes enojas. que orar, tienes que ir a la iglesia. Y dices, siempre hay que ir, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que no es solamente hacer las cosas, ¿no? Sino que las cosas tienen que tener un sentido. ¿Para qué las hago, no? Porque a lo mejor... ¿Y para quién? Ajá, ¿para quién? Porque a lo mejor usted dice, pues nunca he faltado a la iglesia, pero si en su corazón no está bien definido por qué va usted a la iglesia, no es para que diga, ya cumplí, no es que diga, es que yo no falto, no es eso, hermano, porque a lo mejor usted tenga alguna situación y no pueda ir, pero eso no quiere decir que su corazón ha cambiado. O sea, no se trata de que usted diga, yo soy el que siempre predico, como te decían a ti que eras la todóloga, ¿no? Sí. Pero llegó un momento de cansancio. Pero, ¿qué sucede cuando tú reaccionas y dices, es que no lo estoy haciendo para Marisol, lo estoy haciendo para Dios? Sí. Y no lo hago por obligación, sino lo hago por amor. Entonces, aunque tienes ese compromiso y tú lo haces apasionadamente, te das cuenta que pues vale la pena, ¿no? Y hace un ratito lo decíamos cuando iniciamos esta transmisión, que es difícil estar estudiando, pasar horas y dedicarle tiempo a una clase, pero cuando vienes aquí y empiezas a dejar lo que Dios ya te dio a ti, pues es bien bonito, ¿no? Y aunque dices, pues me limité de muchas cosas atrás, pero la verdad yo ni siquiera pienso en el tiempo que tuve que dedicarle a estar preparado para poder compartir la palabra, ¿no? Sí. Sino el gozo de poder estar aquí, poder compartir un mensaje y decir, Señor, tú me hiciste, así con esa lección de la planchada, el poderlo decir aquí es, Señor, ahora entiendo que lo que yo hago, no lo hago por obligación, sino lo hago por agradecimiento, por amor, por todo lo que tú haces por mí, ¿no? Sí. Entonces, es muy bonito el estar. Y ahora pues tengo aquí. Que decirle al Señor, ayúdame a hacerlo con amor, con gusto, porque bueno, también el dejar ese amor es como el matrimonio, y como en el noviazgo, ¿no? En el noviazgo pues empiezas que todo el tiempo quieres estar con la pareja, que quieres platicar todo el tiempo. Yo veo luego algunos que van en la calle y van bien agarraditos uno atrás y otro adelante y caminando el mismo paso y yo digo, o sea... digo, Señor, a veces ese amor que tenemos al principio lo dejamos, porque van pasando los años y te das cuenta que al rato el esposo sale como a 3 metros de distancia que tú, o al revés, la esposa sale primero y el esposo sale hasta el último. Entonces ya no hay ese caminar juntos, sino que uno sale primero y el otro sale después. Cuando se empieza en el matrimonio se va perdiendo la comunicación, ¿verdad? Se va perdiendo hay un desinterés en la pareja, ¿verdad? Hoy lo vemos, no es que estoy diciendo que sean malos los celulares, pero hoy vean que esto es algo que nos ha apartado de como parejas, el que a veces todo el mundo está con el celular y casi no se platica, y si se platica le mandas un mensajito, un emoji, lo que sea, pero bueno, se está hablando de que cuando se pierde el interés por esa persona, empieza a poner su atención en otras cosas. Cuando tú dejas de poner el interés en tu pareja, tú empiezas a poner tus ojos en otra persona o en otra cosa. ¿Y a qué nos va a llevar eso? A una traición. Así es. A una traición, a un enfado, a un enojo por las circunstancias que vivimos. Y al rato eres una persona que está enojada con su pareja, eres una persona que está enfadada, que ya llegó, y yo oigo a muchas mujeres que dicen, ay, es que ya nada más llega y me pone hasta de malas. Entonces hay un enfado, un enojo, y todo esto va a terminar en una traición. Esto es lo mismo con el Señor. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas sin interés,
a perder la intimidad con Dios, a perder ese momento que tú puedes estar con tu Señor y decirle, Señor, te necesito que mi vida esté contigo. O sea, quiere decir que esta iglesia había perdido, se había alejado, porque acuérdense que la palabra dejar se había separado de su Señor. Entonces lo que hacía lo hacía por hacerlo, por inercia, pero no había un amor por Él. Entonces quiere decir que cuando tú llegas a ese extremo es porque has dejado la intimidad con Dios, hablándose de oración, hablándose de la palabra, hablándose del ayuno. Entonces hemos dejado esas cosas que nos hacen estar cerca del Señor y que nos hace estar fervientes, que nos hace estar deseados por nuestro Señor, deseando su presencia. Entonces quiere decir que llega un momento que todo lo que nos digan de Dios nos enoja, nos enfada. Si nos le dicen la palabra, ya me dijo esto de la palabra. ¿Otra vez? Ya me lo conocía. Otra vez las mismas alabanzas, híjole, qué aburrido estuvo el culto. ¿Va a predicar fulano? No voy a leer. No voy a leer. Entonces empieza a haber un enfado, un enojo, una molestia por las cosas y va a terminar en una traición. Una traición de que te vas a ir al mundo, que vas a empezar a tener situaciones fuera del mundo y no vas a empezar a apartarte de Dios. Bueno, y ese es un caso, pero hay muchos que empiezan a andar de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, al predicador perfecto, al pastor perfecto, pero déjeme decirle una cosa, no lo va a encontrar. No va a encontrar la iglesia perfecta, no va a encontrar el predicador perfecto, porque a la iglesia que usted llegue, al principio va a decir, ¡ay, qué bonito predica! Pero le va a fastidiar. ¿Y sabe por qué le va a fastidiar? Porque el amor no está en usted, hermano, ¿sí? Le hace falta ese amor. Fíjese cómo dice Jeremías 2:2. Y dice, yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas cuando eras joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada. Yo no sé, a lo mejor el diario vivir, como el ejemplo que nos daba nuestra hermana, nos llega un momento en que nos cansamos y le perdemos sentido a por qué estoy con esa persona. ¿Sí? Y lo mismo sucede, ¿por qué sigo a Dios? ¿Sí? Y algo que usted tiene que aprender, con la persona que usted se casó porque usted la amaba. Sí, bueno, esa debe de ser la razón correcta, porque hoy en día sabemos que uno se casa por muchos motivos, pero el punto aquí es, uno se casa por amor, hermanos, y que está dispuesto a seguir a esa persona a donde sea que la lleven. Yo me acuerdo que muchas mujeres decían, y si me lleva a vivir abajo de un árbol, ahí me voy a vivir con él, con tal de estar con él. ¿Por qué? Porque era ese amor que sentían. Y lo mismo debe de suceder con nuestra relación con Dios. No se trata del lugar, sino de esa intimidad, como decía mi hermana, que debemos de tener con Dios. ¿Sí? Si usted está, lo voy a decir así, si usted está amarrado con Dios, a donde Dios vaya, usted va a ir. Y como Dios está en todo lugar, en el lugar que Dios le ha puesto para que usted asista, ahí va a permanecer. Que a lo mejor sí le falla al pastor, que sí le falla a los líderes, sí, pero el amor que usted tiene por Dios lo va a hacer que permanecer en ese lugar. Amén. Sí. Entonces, bueno, también en el libro de Cantares, ¿verdad? Nos habla de ese amor de esa esposa y de ese esposo hacia su esposa, pero llega un momento que la esposa se cansa del esposo y el amado le dice, déjame entrar, y él le dice, déjame dormir, déjame descansar, no, ahorita no. Y cuando se va, ella se da cuenta que dice, ¿dónde está mi amado? Empezó a extrañar las cosas bonitas de su amado. Y llega un momento en que dice, ¿dónde está mi amado? Y sale por las calles desesperada, ¿dónde está mi amado? Entonces, quiere decir, hermanos, que cuando nosotros perdemos el amor por Dios es porque hemos perdido una intimidad con Él. Porque ahora ya no tenemos esa comunión con Él. Y el no estar adheridos a Él nos hace ser nosotros, vivir en nuestro yo, en nuestra carnalidad. Entonces las cosas son difíciles de hacer, se hacen porque se tienen que hacer, pero no es ese amor
que nos hace hacer, dice que cuando hagamos las cosas las hagamos como para Dios y no como para los hombres. Okay. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, empezamos a ver que las cosas no son molestas. Pero si nosotros no nos apartamos de Dios, vamos a ver que todo es más fácil. Entonces, cuando se ha dejado, si tú te has separado, si tú te has alejado por un tiempo, o temporalmente o definitivamente de Dios, dice el Señor, arrepiéntete. Vamos a ver qué nos dice en los últimos, en el versículo 5. Sí, ya encontré el de Cantares. Ajá. Y dice, es Cantares, capítulo 5, del versículo 2 en adelante, dice así: yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz, mi amado estaba a la puerta. Hermana mía, preciosa, paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Ella responde: ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo, se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por sus manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los centinelas mientras rodaba la ciudad. Los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que estoy enferma de amor. Y este debe de ser el anhelo. A lo mejor esta mujer estaba ya acostada, descansando, y dijo: ay, ya no me paro. Pero viene ese recordatorio, es mi amado, y empieza a pensar en todas las cosas que su amado le da. Y yo creo que esto es una respuesta a cómo regreso a ese primer amor. Acuérdese, ¿dónde estaba usted? ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo? Todo lo que ha recibido de Cristo. Y cuando usted empiece a reflexionar en estas cosas, va a ver que el seguir a Cristo es nada en comparación de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, yo les invito a que este mensaje de Éfeso llegue a nuestro corazón nuevamente, que ese anhelo por la presencia de Dios nuevamente se vuelva a despertar. Le puedo decir, desde los 17 años que recibí a Jesús como mi Salvador hasta esta fecha, sí ha habido esos momentos en el que a veces he perdido la dirección, he perdido el por qué seguir adelante, pero cuando volvemos a esa reflexión de todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, no nos queda decir más que: yo te voy a seguir toda mi vida, Señor. Entonces, échele ganas. Si usted se siente así, si usted ha perdido sentido. Hoy platicaba con mi tía y me decía: ¿cómo estás, hijo? Y me decía acerca de que esta situación pues ha alejado a la iglesia del templo, y que ya muchos ya no están yendo. Y yo le decía a mi tía: esto es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver los que realmente aman a Dios y que permanecen fieles, pero también nos enseña a aquellos que no, en su corazón realmente no estaba arraigado ese amor por Dios, y que tan fácil fue el que se cerraran los templos y dijeran: pues ya no hay compromiso, ya no hay necesidad. Pero los que realmente estamos enamorados de Dios, necesitamos estar cerca de la palabra de Dios, necesitamos estar escuchando la palabra para que alimente nuestra alma. Entonces, hermano, yo le invito a que si usted está pasando por esta situación, que se siente desanimado, que los problemas, que la economía, que la enfermedad está atacando su puerta, vuelva su rostro a Dios, busque nuevamente de la presencia de Dios, apasionese por Dios. Mire, algo que tenemos por seguro es que todos vamos a morir, pero el punto aquí es: ¿en qué condiciones vamos a morir? Porque a lo mejor puede ser por el COVID, o por otra enfermedad, o por otra situación, pero el punto aquí es que si usted muere,
que muera con esa certeza que usted se va con su Señor. Entonces, yo le invito, hermano, a que medite en este mensaje y que se reanime nuevamente en esa búsqueda del Señor. Sí. Amén. Que bueno, ahorita decía el pastor, ¿cómo recupero ese amor? Ahí en el versículo 5, el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces, lo que nos leía el pastor ahí en Cantares, nos decía, veo a mi amado con mirra en sus manos, que les caen sobre sus dedos. Eso es el dolor, hermanos, que Jesús tuvo que pasar. La mirra es el dolor y que nos hace reflexionar en todo lo que de Dios hemos recibido. Todo lo que Él tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Pero todo lo que Él ha hecho por nosotros cada día. Dice, por eso dice, recuerda de dónde has caído, de dónde vienes, cómo te sacó, cómo te limpió, cómo te cubrió, cómo sanó tus heridas, cómo te perdonó, cómo te hizo sentir, después de que te sentías nada, ahora eres alguien. Cómo, dice, te di nombre, te puse un nombre nuevo, ahora eres mi hija, ahora eres mi hijo. Y recordar no solamente esto tan grande de la salvación, sino que día a día Dios ha estado con nosotros en cada momento difícil de nuestra vida. Y dígame usted si en estos momentos de pandemia usted ha sentido el alejamiento de Dios. Yo creo que es cuando más vemos su poder, es cuando vemos más su cuidado, es cuando vemos más su amor, es cuando vemos todas esas cosas hermosas que hace nuestro Dios por nosotros, que es lo que nos tiene que despertar. Amén. Y decir, Señor, voy a buscar a mi amado. Voy a buscarle en intimidad, me cuesta trabajo, pero voy a hacerlo. Voy a buscar porque separada de él, ella reconocía que se le iba el alma. Uh-huh. Cuando no estaba su amado, dice, se me fue el alma. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos separados de Dios, estamos como muertos en vida. Estamos vivos, pero muertos sin esperanza, cansados, y muchas cosas que nos pasan si no tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces el Señor dice, recuerda entonces de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, Él le dice, arrepiéntete, porque si no te arrepientes y no entiendes que tu vida espiritual se ha apartado de mí, dice, yo voy a venir y voy a quitar el candelero de tu lugar. Y acuérdese que cuando era candelero era en la iglesia, o sea, esa iglesia. Nosotros si vemos la iglesia de Éfeso, es una iglesia que ya no permaneció, porque fue una iglesia que no se arrepintió, una iglesia que siguió en la misma situación y entonces fue quitada. No solamente quedan ruinas, pero la iglesia no permaneció. Y el Señor le dijo, si tú no te arrepientes, yo voy a quitar ese candelero de su lugar. Entonces quiere decir que esa iglesia iba a ser quitada, ya no existe más. Pero esto quiere decir no solamente el tiempo de esa iglesia, sino a nosotros. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, por no tener una intimidad con Dios, por apartarse de su amado, ha sido quitado su candelero de su lugar? Uh-huh. Hoy ya no hay gente que antes estaba en la iglesia, gente que ya se fue, que uh-huh. tenía un ministerio y que ahora ya no lo ejerce, que tenía para alabar, para predicar y que ahora ya no lo hace. Ese candelero, por vivir una vida de no arrepentirse y vivir así como haciendo las cosas por hacerlas, mucha gente, y haber perdido la intimidad con Dios, ahora se fue a la traición. Como veíamos, cuando se pierde ese amor entre pareja, bueno, se pone la mirada en otras cosas y se termina en la traición. Uh-huh. Entonces, es lo mismo con Dios. Si nosotros, mucha gente perdió su mirada del blanco perfecto, perdió su mirada de Jesucristo y la empezó a poner en otras cosas. Entonces ahora es gente que no está. Es gente que dice, ¿y dónde está este? ¿Y dónde está aquel? ¿Y dónde estaba aquella? Y si tú los ves, tú dijeras, bueno, está en otra iglesia porque se fue, porque tuvo que irse a vivir lejos. Pero tú los ves y es gente que anda perdida, o en otras doctrinas, o está perdida en otros, en el mundo. Uh-huh.
definitivamente dice, me voy al mundo, y dice, no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios, Dios está en mi vida y no necesito ir al templo, y viven una vida de mundanalidad, de desorden, pero dicen, estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, para que este amor siempre esté en esa fuerza, pues dice el Señor, quitaré el candelero de tu lugar. ¿Por qué? Porque la gente empezará a vivir una vida no agradable a Dios. Esto es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Entonces nos dice el Señor, por tanto, dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y si tú te arrepientes, dice el Señor, yo te voy a dar una recompensa. Te voy a dar que comas del árbol de la vida. ¿Qué significa esto, hermanos? El árbol de la vida se encontraba en el paraíso. Quiere decir que solamente la gente vencedora tendrá derecho a entrar en el reino de los cielos, en el paraíso. Solamente la gente que venza todos los obstáculos podrá ser heredera del reino de los cielos. Entonces, solamente los vencedores, dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, quiere decir que necesitamos ser valientes para poder estar en el reino de los cielos. Amén. ¿Verdad? Entonces, hay un canto que dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Amén. Dice, y aunque un gigante se encuentre allá, yo no temeré. Se encuentra allá, yo no voy a temer, ¿verdad? Porque sabemos quién es nuestro capitán. Amén. Entonces, esta es la palabra del Señor, hermanos. Si algo más nos tiene que compartir. Bueno, recapitulando de cómo volver al camino. Primero es recuerda, hermano. Recuerda qué son esas cosas. Recuerda dónde estabas y en qué punto estás ahorita. Luego viene el arrepentimiento. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados, hermano. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Porque algunos, esto lo hemos dicho muchas veces, pero algunos dicen, no, arrepentirse es dar un giro de 360 grados. Dar un giro de 360 grados es regresar al mismo punto, a la misma condición en la que tú estás. Pero dar un giro de 180 grados es dar media vuelta y dejar de hacer lo que estás haciendo. Y la otra, ese es el arrepentimiento. Y la otra cosa que nos dice Jesús es, haz. ¿Esto qué quiere decir? No solamente es que te arrepientas, sino empieza a buscar las cosas, el camino de Dios. No te quedes con que ya pedí perdón. No, ahora es, si hiciste daño, resarcir el daño que hiciste, pagar las consecuencias de tu pecado. Por ahí dicen, el que se acerca a Dios, sus pecados son perdonados. Pero eso no quiere decir, hermano, que las consecuencias del pecado no las tengas que pagar. Si te equivocaste o ofendiste, ve y pide perdón. Si quedaste a deber, ve y paga. Si robaste, regresa lo que robaste. ¿Sí? A lo que se refiere es, no es solamente decir, Dios ya me perdonó y ya estoy bien con Dios. No, ahora se tiene que ver que ese arrepentimiento es genuino. ¿De qué manera? Pues tratando de cambiar las situaciones, ¿sí? Y si lo hace usted así, de esta manera, recordar, arrepentirse y hacer, entonces usted va en el camino correcto. Amén. Sí, entonces, hermanos, bueno, hay que regresarnos. Y dice, te has separado por Dios en estos tiempos de orar, de leer la palabra, pues arrepiéntete. Te has alejado de la iglesia, bueno, a lo mejor ahorita decimos no hay iglesia, pero antes de que cerraran los templos, eras alguien que habías dejado de asistir a la iglesia. Entonces dice el Señor, arrepiéntete. Y dice el Señor, si el dejar es que sabes dónde quedó. Así es. Ahí está. Recordar. Solamente tómalo. Y regresa nuevamente. Dice con el Señor, el dejar es separarte y alejarte. Si te has alejado de Dios en su palabra, en todo lo que acabo de mencionar, temporalmente, pues hay que arrepentirnos y volvernos nuevamente. Y si ha sido definitivamente, que ya tiene muchos años, pero a través de esta predicación el Señor vuelve a hablar a tu vida, es que el Señor te ama tanto que quiere que te vuelvas al camino y que no te pierdas, porque dice, como leíamos al principio,
porque yo vengo pronto, dice el Señor Jesús. Amén, amén. Entonces es necesario que el pueblo de Dios esté listo para poder ir al encuentro con Jesús. Esta es la palabra, hermanos, que el Señor nos ha permitido compartir con ustedes. Todavía nos falta hablar de los nicolaitas. Bueno, fue el único punto que nos faltaba. Nos falta, yo creo, para la próxima. Es algo tan, bueno, nicolaitas, pues en sí no hay que podamos decir algo, si era una secta o qué era. No nos habla mucho la... ¿Cómo ves si lo dejamos para la próxima semana? Bueno. Y con eso entramos bueno, terminamos Éfeso y seguimos con Esmirna, ¿no? Con Esmirna. Entonces, hermanos, gócense y que esta palabra sea de bendición. Comparta, dele me gusta. Todo esto nos ayuda a nosotros a llegar a más personas y que la palabra de Dios llegue a más lugares. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permitiste compartir tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Ciertamente muchos hemos dejado por un momento, por tiempo indefinido, algunas personas, no lo sé, Señor, solo tú que sabes nuestro corazón, tú sabes en lo que te hemos fallado. Pero yo te pido, por favor, que nos ayudes a volvernos a ti, que nos ayudes a volvernos a ese primer amor, a esas cosas que hacíamos al principio, que no había nada que nos separara de ti, que no había un momento en que nosotros no quisiéramos orar, el que no quisiéramos compartir, pero lo hacíamos por amor. Quizá hoy también lo hagamos, pero lo hacemos por una rutina, porque así debe de ser, pero tu palabra dice no, así no. Necesitas estar adherido a mí, porque separado de mí nada puedes hacer. Gracias por tu palabra, bendice a mis hermanos y ayúdanos por favor para seguir compartiendo la palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.